El tema que tenemos hoy le titulé consecuencias o castigo. Creo que la mayoría de las personas sabemos lo que es un castigo, pero muchas veces se confunde el castigo con la disciplina. Y castigo y disciplina son dos cosas totalmente diferentes. Claro, vamos a hablar de consecuencias en relación a lo que es el castigo. ¿Qué es un castigo? Un castigo es algo que se le aplica a alguien para detener una conducta nociva de manera inmediata. Eso es un castigo. Un castigo es que si un chiquito viene, y para darle un ejemplo, y está diciendo malas palabras, entonces viene y se le castiga, se le da un par de paletazos para que cambie su forma de hablar y sea una persona que empiece a aprender a hablar de la manera correcta, de una manera que honre a Dios. Eso es un castigo, es para detener la conducta en ese instante. Un chiquito tal vez, o una persona grande, voy a dejar los chiquitos de lado, vamos a hablar de una persona grande. Una persona grande va en una carretera de 60 kilómetros por hora, pero va a 100 kilómetros por hora, lo ve el oficial de tránsito, lo detiene y le da una multa. Eso es un castigo para detener una conducta nociva y que no se vuelva a repetir. La disciplina no es para detener una conducta, sino para que una vez detenida esa conducta, entonces hay un proceso de formación en el tiempo para que la persona pase de la forma en que hace las cosas de manera humana a hacer las cosas de la manera como Dios quiere. Eso es disciplina. La disciplina es un ejercicio que se hace en el día a día. Por eso usted, un atleta, cuando dice cuál es su disciplina, que levanta pesas, entonces él repite de manera sistemática ciertas rutinas para empezar a echar músculos o para mantener su cuerpo. Eso es disciplina. Es diferente a castigo. El castigo es algo para detener una conducta inmediata, y en el paso del tiempo, entonces la disciplina va formando a la persona. La pregunta de esta charla es: ¿castigo o disciplina? Ya estamos en referencia a lo que Dios hace con nosotros. Entendiendo lo que es un castigo y lo que es una disciplina, entonces vamos a entender cuándo Dios me castiga y cuándo Dios me está disciplinando. Porque el castigo lo que hace es decir: usted de aquí no pasa. Pero una vez que yo entiendo lo que Dios me está estableciendo a mí como límite, empiezo a ser formado para empezar a conocer y a aprender lo que Dios quiere de mí. Yo espero que cada uno de nosotros esté en proceso de disciplina y no de castigo. Significa que lo que experimentamos en nuestra vida, las cosas que nos parecen negativas, porque no son negativas, ya que la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por lo tanto, que lo que nos ocurre a nosotros en el día a día, que nosotros nos aflige, nos esté formando, nos esté disciplinando, y en el lenguaje bíblico sería santificando. Eso es lo que hace la conducta. Bueno, cuando Dios pone esto en mi corazón, entonces empezamos a analizar lo que Dios hace en nuestra humanidad, o a cada uno de nosotros, que comenzó en el Edén. Porque todo lo que nosotros tenemos como resultado, o todo lo que nosotros tenemos desde el Edén para acá, nació con la conducta pecaminosa del primer hombre, que sería Adán. Ahora, alguien me va a decir: ¿y Eva también? De hecho, Eva fue la primera que desobedeció a Dios, y después fue Adán, que Eva vino y lo enredó dentro de lo que ya había hecho. Pero recuerda que para Dios, Adán y Eva constituían una familia, constituían un matrimonio, constituían un solo ser. Por lo tanto, lo que Eva hacía afectaba a Adán, y lo que Adán hacía afectaba a Eva. Positivo o negativo, como debe ser en la actualidad un matrimonio. Lo que el hombre hace le afecta a la mujer, y lo que la mujer hace le afecta al hombre. Y en la familia de la fe, de la misma manera. Lo que nosotros hacemos, sea individual o colectivamente, nos afecta a todos como familia de fe. De ahí que nuestras decisiones, lo que nosotros hagamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, con quienes nos rodeamos, todo va a afectar al cuerpo de Cristo. Y Cristo no va a permitir que nosotros afectemos a su cuerpo, dividamos su cuerpo. Porque el Señor va a hacer de la misma manera que hizo en el huerto del Edén. Va a detener esa conducta como lo hizo con Saulo.
Cuando Saulo perseguía a la iglesia, el Señor le dijo cuando él iba camino a Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres tú, Señor? Él le dice: yo soy Jesús, le dice el Señor, a quien tú persigues. Porque era la iglesia la que estaba atacando. Ya Jesús había resucitado y Jesús estaba en la presencia del Padre, pero lo que se haga contra la iglesia de Cristo se hace directamente contra el Señor. Eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Y si se hace contra más pequeños, no estoy refiriéndome en tamaño como los niños y las niñas que nos acompañan hoy, sino en inmadurez, lo que se hace con aquellas personas que recién están tocando los senderos del Señor. Dice el Señor que si alguien de los que ya conocen hacen algo contra esos pequeños, mejor le fuera ponerse una piedra de molino de asno en el cuello y tirarse al fondo del mar. Una piedra de molino de asno pesaba más o menos entre 1,5 toneladas a 3 toneladas, depende del tamaño. Se llama del molino de asno porque el asno era el que hacía, se amarraba un asno para que caminara dando vueltas para que la piedra moliera los granos que fueran. Entonces el Señor lo que dice es que cuando actuamos nosotros de dolo, este es el castigo, escuche: amarrarse una piedra en el cuello y tirarse al fondo. Pregunta: ¿qué pasaría si nosotros nos vamos a lo profundo del mar, nos amarramos una piedra de 1,5 toneladas y nos arrojamos? ¿Qué pasaría? Nos ahogamos, inevitablemente. Entonces el Señor lo que dice es: quien afecte al cuerpo suyo y quien afecte a los más pequeños, es más pequeño el castigo de arrojarse con esa piedra que como le va a ir conmigo. ¿Me estoy explicando? Porque así funciona el Señor. El Señor detiene la conducta inmediatamente, especialmente si afecta a su cuerpo. Porque quien no ama a la iglesia de Cristo y el cuerpo de Cristo, ¿cómo dice que va a amar a Cristo? Y la iglesia de Cristo se compone de diferentes personas: personas inmaduras, personas maduras, personas obedientes, personas medio rebeldonas. Y eso lo vemos nosotros en las 10 vírgenes. Pero todo esto que yo les acabo de comentar tiene un origen: el huerto del Edén. Y en ese origen es que quiero viajar, y alrededor de eso es que deseo hablar en esta mañana. En el huerto del Edén, cuando Adán viene y hace caso a su esposa Eva y le sigue la corriente y toma del mismo fruto que ella tomó, en vez de decirle: no, un momentico, lo que Adán tenía que hacer era decirle: mira, Eva, no, un momento, eso no fue lo que Dios me dijo. A mí lo que Dios me dijo es que podía tomar de todo esto menos de esto, entonces vamos a ir a consultarle a Dios. Pero él, en lugar de ir a consultar a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Convenientemente tomó de lo que su esposa le estaba dando. Y digo convenientemente porque no quería tal vez tener problemas con su esposa, que se enojara. Estoy tratando de traducirlo a nuestro idioma, que después le hiciera un alegato. Entonces dice: no, antes de que me alegue, mejor voy a comer del fruto, sin ver que estaba ofendiendo a un Dios bueno, a un Dios santo y grande, y que estaba poniendo en primer lugar a su esposa que a Dios. Y el Señor es muy claro cuando dice que Él no comparte su gloria con nadie. O sea, Él, nuestro Dios, Él quiere toda la atención y la obediencia para Él. Bueno, se da todas las circunstancias que conocemos nosotros, donde se nos repite lección a lección acerca del huerto y de Adán y Eva. Y así llegamos a Génesis capítulo 3, al verso 8, donde Dios, después de que ellos hacen eso, anda buscando a Adán y por lo consiguiente a Eva. Y él llamaba a Adán, le decía: Adán, Adán, ¿dónde estás? De hecho, el verso 8 dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Al aire del día es a la hora que sopla el viento por la tarde. Eso es importante porque a esa hora, entre la tarde, antes de al anochecer, fue que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. Entonces está hablando de que el sacrificio del Señor va en consecuencia con el origen del pecado. O sea, para limpiar eso. El hombre y la mujer, lo dice el texto, no solo el hombre, sino el hombre y la mujer se escondieron. Y préstele atención a esto: se escondieron. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Nos podemos esconder de la presencia de Dios? ¿Hay alguna posibilidad de que el ser humano se esconda de Dios? Eso es imposible, porque Dios es omnipresente y es omnisciente.
Es más, nosotros podríamos escondernos hasta en la cueva más lejana que haya, y Dios no está viéndonos a nosotros físicamente, está viendo nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestro corazón. De ahí que muchas veces nosotros, cuando estamos escuchando un mensaje, una prédica o un canto, incluso en las circunstancias del día a día, decimos: Dios me está llamando la atención, porque sabemos que no nos podemos esconder de Dios, que Dios nos habla de muchas maneras, como hoy nos está hablando. El que quiere tomar y atesorar lo que está escuchando, pues le va a ser de bendición, y el que no lo quiere atesorar, pues va a tener que esconderse de por vida y no lo va a lograr, porque de Dios es imposible esconderse. Bueno, ellos se escondieron entre los árboles del huerto, y el verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Me gustaría que analice eso, lo interiorice, y Dios le pregunta a usted y me pregunta a mí esta mañana: ¿dónde estás tú? Y cuando está diciendo ¿dónde estás tú?, no está diciendo de manera geográfica. O sea, no está diciendo que estamos en Bijagua de Upala. Eso no es lo que está preguntándonos Dios a nosotros. Dios no está interesado en nuestra situación geográfica. Dios está interesado en nuestro corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está usted en este momento en relación a lo que yo quiero? En relación a mi voluntad, en relación a lo que yo estoy mandando. Eso es lo que Dios nos manda a examinarnos. ¿Dónde está ese corazón? ¿Ese corazón va en la dirección en la cual yo quiero que camine, o va en otra dirección? Cuando Agar está huyendo de la esposa de Abraham y se encuentra con Dios cerca del pozo que me ve, o el Dios que me ve, así se llama el pozo, la pregunta que Dios le dice: ¿de dónde vienes y para dónde vas? Ella sabía de dónde venía, pero no sabía hacia dónde se dirigía. Aunque ella iba de camino hacia una dirección, al final de cuentas usted y yo sabemos dónde inicia nuestro corazón: con resentimientos, con amarguras, con enojo, pero no sabemos hasta dónde nos puede llegar. Por eso Jesús nos enseña a nosotros que el enojo es algo que nosotros tenemos de analizar y controlar, porque eso nos puede llevar al asesinato. Un enojo mal manejado puede llevar a matar a otra persona. Una amargura mal manejada puede llevar a matar a otra persona. Entonces el Señor nos anticipa y dice: ya usted delante de mí ya lo mató. Porque Dios no se fija en la conclusión, sino donde comienza. Y nos dice: cambie eso. ¿Dónde estás tú? Eso es lo que el Señor nos habla a nuestros corazones día a día. Él nos llama, porque la palabra de Dios dice que el Señor Dios llamó al hombre. Yo no sé si usted se está identificando de la misma manera que yo me estoy identificando, pero Dios nos llama a nosotros constantemente. Nos toca el corazón y nos toca la mente. Me refiero a la mente en nuestra forma de pensar, y el corazón en nuestros sentimientos y emociones. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está su forma de pensar? ¿Y dónde está su forma de sentir? ¿Es consecuente a mí? Ustedes se dicen cristianos, ustedes se dicen creyentes, ustedes se dicen que me aman. ¿Es consecuente lo que usted está diciendo con la boca que lo que está sintiendo? Eso es lo que el Señor me dice a mí, y eso es lo que le está llamando la atención al hombre. ¿Dónde estás tú? ¿Y sabe qué hace el hombre cuando el hombre se siente desnudo delante de Dios porque no se puede esconder? Le responde y le dice: oí tu voz en el huerto, pero tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hay algunas cosas que cuando uno analiza el texto y si no le presta atención, no ve a profundidad lo que el texto nos está llamando la atención. Una de las cosas es que cuando él dice que estaba desnudo, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: no entiendo. O sea, tenía ropa antes y ahora está sin ropa, ahora está desnudo. No, él estaba desnudo y ahora está desnudo. Entonces, ¿cuál es la razón? Si en Génesis 2:8 dice la palabra de Dios que Dios plantó un huerto al oriente y allí puso al hombre que había formado y no le puso ropa, sino que estaba desnudo, ¿cuál es la diferencia entre lo que el hombre está sintiendo ahora entre lo que el hombre era en el momento en que Dios lo creó? Lo que pasa y lo que produce la vergüenza en la desnudez, yo debo de entenderlo. ¿Qué es? Si los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos y no se avergonzaban,
Génesis 2:25. Tanto el uno como el otro. Y porque ahora tienen vergüenza. O sea, ¿qué es lo que está ocasionando en la mente y el corazón de esta pareja que ahora resulta que tienen vergüenza de lo que no tenían vergüenza? La pregunta es, ¿por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia, sí, esa fue la consecuencia. Recuerde que la prédica es castigo o consecuencia. Hay una consecuencia. Lo que pasó ahí fue que la fundación del amor que guardaba el pacto colapsó. Presten atención a lo que estoy diciendo. Lo que pone al hombre en vergüenza es que la fundación del amor que guarda el pacto colapsa. ¿Qué es la fundación? La fundación es fundamento, algo que va a sostener todo de ahí para arriba. Entonces, lo que sostiene la relación entre el hombre y la mujer se cayó. O sea, lo que sostiene al hombre y la mujer colapsó. ¿Qué es la fundación del amor que guarda el pacto? Debo de preguntármelo, porque si eso fue lo que falló y me expone en mi desnudez, o sea, me hace sentir avergonzado, yo necesito saber qué es eso. Y significa la fundación del amor, lo que sostiene todo es Dios gobernando para nuestro bien. Esa es la fundación del amor. El amor de Dios, que quiere que estemos bien, gobernando en nuestras vidas para que usted y yo estemos bien. El amor de Dios gobernándonos para bien, esa es la fundación del amor. O sea, es el fundamento sobre el cual debe construirse todo. Por eso los mandamientos llevan ese orden. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Primero a Él y después al prójimo. Amo a Dios y fundamento mi relación con mi prójimo sobre el amor a Dios. Con mi esposa, con mi vecino, con los hermanos de la iglesia, con todas las personas que yo me relacione en amor, tiene que ser fundamentado sobre el amor a Dios. No puede ser sobre otro amor, porque el amor del hombre es corrompido. El amor del hombre va a buscar el beneficio. Si estoy hablando en cuanto a hombre y mujer, el hombre de la mujer obteniendo su beneficio corporal y la mujer del hombre tal vez obteniendo otro tipo de beneficios, pero al fin de cuentas hay un aprovechamiento del uno del otro. En las iglesias, si no se fundamenta el amor sobre Dios y el deseo que tiene Él de que estemos bien, entonces ese falso amor de iglesia lo que va a hacer es que los líderes se aprovechen económicamente de los feligreses, o los feligreses se quieran aprovechar del pastor o el mensajero de Dios. Al final de cuentas es algo de aprovecharse los unos de los otros. Los hijos empiezan a aprovecharse de los padres, no los respetan, no los honran, sino simple y sencillamente mientras les puedo sacar beneficio. O los padres a los hijos también se apropian de ellos cuando los hijos no son propiedad de nadie, son propiedad de Dios. Nosotros solo somos los guías. Entonces hay un aprovechamiento. Esas cosas son porque el fundamento, lo que es la fundación del pacto o lo que guarda el pacto está colapsada. Pero no está colapsada porque Dios se haya apartado, sino porque el hombre se apartó de la dirección que Él había establecido. Y la fundación del amor también está en el disfrute de lo que Dios da, confiando en la seguridad de que todo obra para bien. A ver si lo explico un poquito mejor. Dios establece un fundamento, el amor. Él es el amor. Sobre eso se construyen nuestras relaciones. Si nosotros construimos sobre eso, tenemos seguridad y confianza de que todo va a ser para bien. Pero si quitamos a Dios de la ecuación, todo lo que construyamos estará sobre arena, estará sobre un pantano que se va a caer en cualquier momento. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Cuando ellos comen del árbol, el árbol no se come, seguro se le hubieran dañado los dientes. Cuando ellos comen del fruto del árbol, del bien y del mal, y este pacto se rompe, la fundación colapsa de dos formas. La primera forma en que colapsa
es que queda descubierto el ser humano, la desnudez que muestra lo que ya no es. O sea, la confiabilidad del hombre se pierde. El hombre ya no es amigo de Dios. El hombre es enemigo de Dios. Se pierde, o sea, se rompe esa relación con Dios, esa amistad. Se rompe eso que Dios quería hacer con el hombre. Y entonces el hombre, al verse con eso roto delante de la majestad de un Dios bueno y santo y perfecto, se ve avergonzado. No le llega más que a quedar avergonzado. Y le produce miedo. Miedo porque sabe que lo que viene es el castigo. Miedo porque sabe que lo que Dios va a hacer es ordenar la casa. Porque la palabra de Dios dice que no deja al impío sin su justo castigo. Y la segunda forma en que ya afecta la fundación del amor, o sea, colapsa, es cuando ya no está en paz con Dios. Al no estar en paz con Dios, entonces esto va a producir culpabilidad y lo hace sentir indigno, con toda razón. ¿Qué produce? Culpabilidad. El hombre se siente culpable por lo que hizo y se esconde. Se esconde de Dios, ya no quiere orar, ya no quiere congregarse, ya no quiere reunirse con los hermanos. ¿Por qué? Porque el espíritu que lo anhela le está diciendo constantemente: estás mal, tienes que arrepentirte, porque Dios así no lo quiere. Has roto esa relación, esa conexión que hay con Dios. De ahí que David, entendiendo esto, decía que él buscaba las misericordias de Dios todos los días. No solo un día, todos los días. Pero a veces nosotros como iglesia, como creyentes, creemos que buscamos a Dios una vez y ya listo. Y no es cierto. Nosotros todos los días y a cada instante tenemos que pedirle a Dios perdón por lo que hacemos. Si bien es cierto que Dios nos perdona a través de su sangre por los pecados que cometemos y cometeremos, esa es justamente la garantía de la salvación. Tenemos un enemigo que genera culpa recordándonos nuestro pecado. Y viene al oído y nos dice: es que usted está haciendo esto. Es que usted hizo esto. Es que usted está escondiendo esto. Usted puede aparentarle a todo lo que quiera, pero usted tiene esto ahí en el corazón, y lo tiene en la mente, y lo tiene en el corazón, y lo tiene en la mente. ¿Cómo hace eso el enemigo si el enemigo no puede entrar a nosotros? A través de las circunstancias, a través de lo que pasa. Entonces viene y por alguna razón nos pasa a nosotros un accidente, como le pasó a nuestra hermana, y según nuestro pensamiento podríamos decir: Dios me está castigando, o podríamos entender que Dios me está formando. No necesariamente castigando, sino formando, dándonos a nosotros confianza en que estamos en el Señor, porque el Señor viene y nos pone en una burbuja de protección en un accidente tan aparatoso como el que ella tuvo. Entonces podríamos decir: la está castigando. Eso no lo sabe nadie, solo lo sabe Dios. Pero si ella es una persona que está entregada al Señor en el día a día, sí le está formando, y eso es disciplina. Y es la disciplina que Dios nos da en el día a día a nosotros, no solo a ella, sino a cualquiera de los que estamos acá, para guiarnos en el camino correcto. Entonces Dios viene y empieza a cortar ciertas cosas en nosotros, privilegios, porque nosotros no tenemos ni merecemos nada, absolutamente, no tenemos derecho a nada. A lo único que tenemos derecho es al infierno. Pero Dios viene y empieza a cortar privilegios para que lo único que nos queda a nosotros es recurrir a Él con un corazón dispuesto. Por eso en Jeremías, cuando el Señor llama la atención en el capítulo 28 y dice: yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal, y algunas personas lo ponen como si fuera un mantra mágico, y no es algo mágico. Dios está diciéndole a este pueblo que va a ir en cautiverio por 70 años, va de camino al cautiverio, va a Babilonia por 70 años, y le dice: los estoy mandando allá porque tengo pensamientos de bien y no de mal. ¿Pero qué es eso tan raro? Si van a ir prisioneros 70 años, y no solo eso, le dice: mire, tengan chiquitos ahí, hagan sus casas, siembren, obedezcan a los que los van a tener en cautiverio, porque tengo pensamientos de bien y no de mal. Eso no sale como que no coincide en mi cabeza
con lo que me han enseñado durante muchos años, que es que Dios no quiere que me pase nada malo. No, Dios no me va a evitar que pase cosas malas. Dios me va a acompañar cuando me están pasando las cosas malas. Esa es la diferencia. Dios no me está diciendo a mí que me va a impedir que me hunda como Pedro. Me está diciendo que me va a extender la mano para subirme a la barca. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios me está diciendo: en el mundo hallaréis aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. El Señor me está diciendo no que me va a evitar las cosas, sino que me va a formar a través de lo que me pase. Y ahí es donde mi corazón tiene que abrirse para ser formado. Pero el enemigo me acusa y me acusa y me dice: usted es culpable, usted es culpable, usted es culpable. Y el Señor Jesucristo murió por la culpa y por el pecado, o mejor dicho, por el pecado y por la culpa. Primero por el pecado, para limpiarnos de todo pecado, y murió por la culpa para que no nos sintamos culpables una vez que Él nos ha limpiado. Porque si nosotros, el Señor nos limpia el pecado y nos deja la culpa, viviríamos martirizados toda la vida. Pero el Señor nos limpia de pecado y de culpa, porque Él la llevó en sus hombros a la cruz. Pero nos forma a través de la disciplina, a través de lo que el Señor va permitiendo en nuestro camino. Porque lo que nosotros tenemos a raíz del pecado se llama consecuencias. No nos castiga todos los días por el mismo pecado, pero sí hay consecuencias que yo debo de ir asimilando y debo de ir aprendiendo a formar en mi corazón para que no se vuelva a repetir. Tal vez algunas cosas no van a cambiar, mis hermanos. Hay consecuencias que no se van a quitar. Una chiquita que queda embarazada va a tener su hijo el resto de la vida de ambos. Eso no se lo va a quitar nadie. Me refiero a que va embarazada siendo soltera. Porque si está en un matrimonio, pues no hay ningún problema. Entonces aborto. Va a tener esa consecuencia también el resto de la vida. Un hombre que mata a otro hombre va a tener una consecuencia de por vida, porque no le puede devolver la vida a ese hombre. Eso es una consecuencia, pero Dios viene y forma al ser humano en esa consecuencia. O sea, Dios viene y empieza a darnos a nosotros paz en medio de la destrucción. Dios viene y empieza a darnos luz cuando atravesamos el valle de sombra de muerte. Él endereza nuestro camino. Pero tenemos que estar con una voz, con un oído atento a su voz. No escondernos, sino por el contrario enfrentar y decir: sí, Señor, es cierto, estoy mal. Y el Señor va a venir a nuestras vidas y va a enderezar nuestro rumbo a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. ¿Qué produjo cuando se destruye ese fundamento de amor? ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de la primera pareja de la humanidad, del primer matrimonio? En la mujer, lo que hizo por autoelección, la mujer tomó independencia de Dios. Se independizó de Dios. El enemigo le dijo: si tomas de eso, serás como Dios. Y se independiza. Voy a independizarme, voy a tomar esto y voy a tomar mis decisiones lejos del consejo de Dios. Una vez que se independiza de Dios, se hace el centro de todo. O sea, se vuelve con un carácter donde, estoy hablando de la mujer, ahorita voy a hablar del hombre, se vuelve en un carácter donde quiere toda la atención. Y si el hombre no le da toda la atención, hace berrinche. Aún si Dios está en primer lugar para el hombre que ella hace berrinche, aun cuando Dios ocupa el primer lugar para el hombre, cuando debería desear que el hombre tenga en primer lugar a Dios, porque si tiene en primer lugar a Dios, ese es el fundamento que fue colapsado al principio. Ese es el fundamento que hizo que cayera todo el proyecto de Dios para el matrimonio. El que se separara de Dios, el que se independizara de Dios. Por lo tanto, nace lo que se conoce hoy en día como egoísmo. El yo quiero, sin importarles si los otros quieren. A mí me gusta, yo quiero caminar por acá.
Y no le importa si a los otros, incluyendo al esposo, quiere o no quiere, soy yo. Eso produce una fuente de vergüenza. No, es que no puede ser, porque a mí no me pasa eso, a mí no me da vergüenza. Eso es una mente cauterizada. Es una mente que ha llegado a tanto egoísmo, a tanto egocentrismo, que se cauteriza y ya no importa. El yo en su máxima expresión. Y de ahí produce ¿qué? Rebeldía. Por eso es que Dios le manda a la mujer a sujetarse al varón para atacar esa conducta. Y cuando la mujer no se sujeta al varón, está constantemente haciendo uso de su egoísmo y de su rebeldía, que se autodio. El varón, por consecuencia, como es parte fundamental en la creación, el varón y la mujer en conjunto, también tiene rebeldía, también es egoísta. Y el varón también empieza a actuar de la misma manera, yo, y no le importa a los demás, ni su esposa, ni nadie más, sino él. Entonces esa lucha de dos egoístas, buscando el beneficio mutuo y no común, sino el beneficio de cada uno, hace que el hombre se vuelva no fiable para el propósito que Dios lo creó. Ya no es fiable, ya no confía Dios en el hombre para lo que lo puso, entonces tiene que expulsarlo del Edén, porque tiene que transformar a ese hombre a través de la disciplina para que el hombre y la mujer empiecen a formar su carácter según Cristo. La forma de pensar de Cristo. ¿Y cómo pensaba Cristo? Que se haga tu voluntad, le dijo el Padre, y no la mía. Así piensa Cristo, o sea, la voluntad del Padre. ¿Qué debería prevalecer en un matrimonio donde el fundamento que colapsó se restituye, se restaura, que es el amor de Dios hacia nosotros? Al recordar los pasajes como lo hicieron nuestros niños hoy, que los dijeron de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa? Que una vez que yo reconozco el amor de Dios que se entregó para que yo tenga vida, yo voy a pensar de la misma manera hacia las demás personas. Voy a empezar a matar mi egoísmo. Porque ya no soy lo que Dios quería que fuera, sino que ahora soy lo que soy. ¿Y que soy? Un hombre caído, expuesto al rechazo de Dios, o sea, desnudo. Esa es la desnudez de la que está hablando el texto. La desnudez de la que está hablando el texto es la de verse expuesto delante de Dios, rechazado por Dios, sin posibilidad de reconciliarse con Dios. Entonces el hombre, lo que hace, la primera reacción que hace el hombre, y hablo de hombre refiriéndome a hombre y mujer, salen corriendo por unas hojas de higuera y se las ponen como delantales. O sea, es su propia forma de resolver. Es su propia forma de hacer las cosas. Y Dios le dice, no es así como se resuelve, no es así como se hacen las cosas. Yo le dije cómo se hacen las cosas. Y usted se esconde porque no se quiere exponer a mi palabra, porque mi palabra conlleva cambio. Dios no nos está pidiendo favores, mis hermanos. Dios no necesita pedirnos favores, Él es Dios. Dios nos demanda conducta. Dios no llegó y le dijo a Mateo, donde estaba sentado en el banco de los impuestos, no llegó y le dijo, Mateo, ¿te gustaría ir al cielo? ¿Te gustaría estar conmigo? Es que ahí todo es lindo, hay calles de oro, Dios no le explicó nada de eso. Estoy hablando de la persona de Jesús, que es nuestro Dios. No le llegó dando explicaciones, le dijo, sígueme, una sola palabra. Y ante tal majestad de quien estaba exclamando la palabra, sígueme, él dejó todo y le siguió. Dios no nos está pidiendo a nosotros explicaciones que por qué nos gusta o no nos gusta hacer algo, porque si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Dios está diciendo, esto es lo que yo quiero y nosotros tenemos que hacerlo.
obedecer. Punto. Dios no se mete en argumentos como muchas veces se meten las parejas. Es que mira, es que a mí me parece, es que aquí. Si consultáramos el carácter de Dios en la Biblia y hiciéramos como Dios dice, nuestra vida sería más fácil, menos conflictiva. Dios no dice, bueno, es que vos tenés razón, y la verdad es que te ofendieron. Dios dice, pase por alto la ofensa. No le está preguntando si tenían razón o no tenían razón, le está diciendo, pásela por alto. Tal es el grado de lo que Dios nos demanda a nosotros, que cuando dice que lleguemos con la ofrenda delante del altar, y no está hablando de plata, mis hermanos, por favor quiten eso de la mente, no es plata, el Señor no necesita plata, ni nos necesita a nosotros, Él es Dios. Si Él quiere proveer algo para la iglesia, va a mover los corazones sin necesidad de que nadie abra la boca ni pida nada, porque Él es Dios. Cuando Él dice que si se presenta delante de Él con la ofrenda, se está refiriendo al corazón, se está refiriendo a la manera de pensar, a la manera de adorar. Si cuando te presentas delante del altar con tu ofrenda, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle al Señor, Señor, castiga a mi hermano, que le caiga un rayo encima, a ver si se compone. Porque yo tengo razón, y que el Señor nos diga, mira, tenés razón, de verdad que tu hermano y tu hermana son bastante odiositos. No le dice eso, le dice, vaya y pídale perdón. Pero ¿cómo, Señor? Voy a pedirle perdón si fue a mí al que me ofendieron. Porque eso restituye lo que se quebró en el Edén, donde se introdujo el egoísmo y el yo. ¿Me explico, mis hermanos? Dice el Señor que cuando le pida un romano que camine 1 milla, camine 2. Es en referencia a esto. ¿Y por qué es en referencia a esto? Porque los romanos tenían la autoridad de decirle a un judío que si iban con un saco de 100 libras, 50 libras, iban con un saco de verduras o lo que quiera, y se topaban a un judío, le decía, tome, camina esto con esto en el hombro. Lo tiene que llevar por mí, pero no podían hacerlo caminar más de 1 milla, solo 1 milla. Entonces iban con el saco del hombro, el judío ahí iba reclamando, romano que romano tan odioso, que romano tan romano, que romano tan grandote, que romano tan feo, no me gusta, huele a romano. Ahí podía ir reclamando todo lo que quisiera, pero tenía que llevar, aún a regañadientes, tenía que llevar la carga durante 1 milla. El romano le importaba poco lo que se quejara, usted lleva la carga y listo. Pero al terminar la milla, entonces podía depositar la carga abajo y decir, búsquese otro judío, porque ya yo no aguanto. Podía hacer eso y el romano no le podía exigir nada más. Pero Jesús le dice, no, cuando llegue a la milla, dígale al romano, no se busque a nadie más, yo voy a caminar otra milla con la carga. ¿Usted sabe lo que producía eso en el corazón de ese enemigo? ¿Cómo que es eso? Decía Paul Washer en una de sus predicaciones que cuando el enemigo le haga algo, dele pollo, dice, cómprele pollo. O sea, lo que él estaba diciendo, hágale bien. Si tiene hambre, dele pollo. Mira, mis hermanos, si usted y yo pagáramos de la manera que Dios nos demanda, con amor, como hizo nuestro Señor Jesús, pagar con bien al mal, nuestra vida sería más fácil. Porque nosotros que estamos viviendo consecuencias o castigo, estamos viviendo consecuencias que iniciaron en el Edén. Consecuencias por las cuales el hombre a la fecha no ha aprendido a resolver y sigue resolviendo a su manera. A lo que a mí me parece. Cuando Pablo fue puesto en prisión, ya en la última vez, cuando fue llevado a prisión, porque primero estuvo 2 años en una casa por cárcel, ahí era fácil, lo iban a visitar, pero cuando estuvo en la mazmorra, cuando ya estuvo en la prisión para llevarlo a la cárcel, le encadenaban a un pretoriano, a un soldado, por vigilia, cada 3 horas.
Ahí le encadenaban al soldado. Entonces el soldado estaba a la par de él y él podía decirle al pretoriano lo que quisiera, que el pretoriano no podía decirle nada. 3 horas tenía que soportarse a Pablo hablando. No le quedaba otra. Igual que el que camina a la milla. ¿Y de qué cree que hablaba Pablo? Seguramente que Pablo hablaba de cómo iban las candidaturas de la segunda ronda en Costa Rica, ¿verdad? O seguramente Pablo estaba hablando de cómo iba la Champions League. No sé nada de eso, pero solamente estoy diciendo porque oigo mucho de eso. O tal vez Pablo estaba hablando de los contenedores, de cómo iban a subir los precios por la crisis de los contenedores. No, Pablo no hablaba nada de eso. Pablo estaba hablando 3 horas de nuestro Señor Jesucristo. Y le decía al romano que el Señor Jesucristo había venido a morir por él también. Que aunque él lo llevara a prisión, aunque él lo matara, él lo perdonaba y Dios le había perdonado también. Y cada soldado que le ponían a la par se iba transformado, y eso fue la iglesia que nació en el pretorio. Por eso cuando Pablo saluda a la iglesia de Roma dice: y salúdenme a los del pretorio. Está refiriéndole a los soldados romanos. O sea, la gente se convertía ante la esclavitud de Pablo en vez de Pablo estar renegando. Pero nosotros, en lugar de actuar correctamente, ¿sabe qué hacemos? Ponemos excusas y autodefensa. Es que me pasó esto, es que me hicieron esto, es que este presidente, es que las Naciones Unidas, es que los que inventaron la vacuna. Y al final de cuentas no entendemos que Dios nos está formando en medio de todo lo que está pasando. Está formando nuestra mente, nuestro carácter, a ver cómo respondemos. ¿Vamos a seguir respondiendo como lo que éramos o vamos a responder diferente? O sea, lo que Dios está diciendo con las hojas de higuera que se ponen Adán y Eva es esto: ustedes no son lo que eran y no pueden ser lo que eran. Ustedes fueron diseñados para algo y ustedes ya no son eso, y por su propia voluntad no pueden hacerlo. Porque el corazón caído, el corazón que ha colapsado la base fundamental de nuestra relación, que es mi amor por ustedes, ustedes no tienen capacidad para retribuir eso. O sea, en otras palabras, el hombre queda imposibilitado para hacer lo que era y es lo que es. Por eso es que para que haya transparencia entre la relación entre Dios y el hombre, tiene que haber inocencia. Y no hay inocentes en la vida. Solo uno nació inocente y se corrompió, que estamos hablando de Adán cuando era inocente al principio. Y otro nació inocente y permanece inocente. Porque inocencia significa sin pecado. Y cuando Adán fue creado sin pecado. Pero se corrompió. Se imposibilitó para regresar dentro de su naturaleza caída ante la mirada omnisciente de Dios. Cuando usted ve a los niños o a las niñas, usted les puede llamar inocentes. No, no son inocentes. Son niños que tienen ingenuidad, son niños que tienen desconocimiento, son niños que están en un proceso de aprendizaje, pero no son inocentes. Nacen con una conexión al mal y por eso pelean, por eso se hacen berrinches, por eso mienten. Igual que nosotros, nada más que en chiquitico. Y de ahí es donde el hombre aprende a conducirse de manera errónea cuando se ve expuesto delante de Dios y se esconde para que Dios no lo descubra, para que Dios no saque eso que está en lo más profundo de su ser. Y le dice Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí.
O sea, el egoísmo que había nacido en el corazón del hombre dice, yo no soy culpable, los demás son culpables. Entonces se voltea a Dios a la mujer y le pregunta y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y ella le dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Egoísmo, ser el centro, querer que todo gire alrededor mío, y se perdió la solidaridad, porque el nacimiento del egoísmo lo único que hizo fue dividir, colapsar el fundamento que se había roto en el principio. O sea, el fundamento fue quebrado totalmente. Ya no podía el hombre vivir en confianza delante de Dios, no puede. Es imposible. Porque Dios lo descubre y sabe cómo se le acerca. Mi hermano y mi hermana, la pregunta mía es, analícese a su corazón en esta mañana igual que lo tengo que hacer yo. ¿Cómo viene ese corazón delante de Dios a levantar manos santas? Si es que son santas. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo venimos delante de Dios nosotros a adorarle? ¿Sabe cómo dice el Señor a través del profeta? Me llaman altísimo y no me quieren enaltecer. Me dicen Señor y no me quieren obedecer. ¿Sabe cómo nos enaltece a Dios? Con un corazón perdonador, con un corazón genuino, con un corazón íntegro, no con un corazón que guarda y esconde lo que no va a poder esconder, porque es imposible. Pero Dios, mi hermano y mi hermana, va a permitir que vengan las consecuencias hasta que aprendamos. Un ejemplo. A la escuela o el colegio. Voy a hablar de la escuela por los chicos de acá. Cuando sacan un examen malo, los chicos se los dan por aprobado y los pasan al otro año, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tienen que hacer cuando pierden el año? Repetir el año. Sencillo. En el colegio hacen el examen de bachillerato, lo sacan malo, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuántas veces tienen que repetirlo? Hasta que lo saquen bueno. Entonces, en el proceso de disciplina, la gente se pregunta, ¿y por qué Dios me está castigando? No me está castigando. Son consecuencias que yo tengo por lo que pasó allá atrás y aún no he aprendido. Y mientras no aprenda y no apruebe el examen, ¿sabe qué va a pasar? Va a tener que volver a hacer el examen. Solamente que el siguiente examen va a ser más duro. Y cada vez es más duro. Y cuando nos damos cuenta va a ser un examen tan duro que vamos a decir, Señor, como le pasó al pueblo de Israel cuando iba camino a prisión durante 70 años. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Tengo pensamientos de bien y no de mal. ¿Y sabe cuáles eran los pensamientos de bien y no de mal? Dice, porque me buscaréis de todo corazón y yo les responderé. ¿Sabe qué es buscar de todo corazón a Dios? Lo que Dios está diciendo es, ahora sí van a llegar a un punto donde de ustedes estén en lo más profundo del charco, no les va a quedar otra cosa más que ver para arriba, porque si ven para abajo no hay nada, si ven para los lados no hay nada y solo yo estoy al frente. Pero cuando me busquen, entonces me van a buscar de verdad, genuinamente. 70 años pasaron ahí. Entonces, ¿qué tuvo el hombre? ¿Consecuencias o castigo? ¿Cuál sería su respuesta? Consecuencias. El castigo fue cuando le dice, fuera de aquí. No van a estar conmigo. Ese es el castigo. Detuvo esa conducta porque el Señor dice, no van a vivir aquí así conmigo para siempre. Tienen que arrepentirse. ¿Y las consecuencias? A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus las dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste, subrayo obedeciste, la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Les cuesta el trabajo, mis hermanos? Es duro el trabajo. ¿Sabe cuándo se va a acabar? Cuando nos muramos. Aquí dice hasta que vuelva a la tierra. Consecuencia. La mujer sí iba a tener hijos, pero no iba a tener los dolores que tiene ahora. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor permite que la mujer pase por el parto, se acuerde lo que pasó en el Edén. Cuando la mujer pasa por los dolores de parto y cuando la mujer ve y sufre con los hijos, la edad que tenga, se acuerda lo que pasó en el Edén. Porque ahí comenzó esto. Y los hombres, cuando pasan lo que pasan, deberían de acordarse lo que pasó en el Edén. ¿Sabe qué dice Pablo a Timoteo acerca de esto que estamos hablando? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. ¿De qué está hablando él? Que usted no se compre sus areticos. No está diciendo eso. Que usted no se compre un vestidito bonito. No está diciendo eso. Está diciendo no sea una mujer de apariencia, que por fuera refleja una cosa y por dentro es otra. Y al hombre le está diciendo levante manos santas, sin ira y sin contienda. O sea, dejen de estar peleando por cosas que no tienen que pelear. Bueno, eso comenzó en el huerto. Y en el huerto el Señor vino y dio la instrucción. Y en el huerto le dijo al hombre y a la mujer lo que tenían que hacer. Empezando por ponerle 2 pieles que representan el sacrificio de Cristo, porque es el único que podía corregir nuestra conducta. El único. Pasado el tiempo, muchos milenios, Lucas escribe acerca de otra mujer que nos conecta con Eva. Se llama María, María de Nazaret. Y escribe Lucas acerca de la oración que hace María una vez que se da cuenta que Dios la ha favorecido a ella entre todas las mujeres. De hecho, las generaciones le han de llamar bienaventurada durante toda la vida. O sea, me refiero durante toda la humanidad. Bienaventurada es entre las mujeres. Por una razón. Porque en Eva y Adán cayó la relación que había entre Dios y el hombre, trayendo consecuencias a largo plazo. Pero Dios no iba a dejar al hombre caído por siempre. Porque Dios es bueno. Todo el tiempo. Porque Dios es misericordioso todo el tiempo. Porque grandes son sus misericordias, dice la palabra de Dios. Y como Dios tiene un carácter de amor eterno, entonces Dios viene y le da a Adán y a su mujer una promesa de amor. Una promesa de amor que se convertiría en su persona, depositada en el vientre de María de Nazaret, para que esa mujer que se ve avergonzada en el paso del tiempo, humillada, acusada por un hombre que ha tomado machismo sobre ella, pero que muchas veces el hombre abandona su rol de sacerdote y deja a la mujer tomar cierta posición de egoísmo también, convenientemente, esa lucha de poderes se acabara. Cuando nuestro Señor Jesucristo viniera en gracia y se depositara a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces María, cuando le dicen a ella que va a tener un bebé, le dice, ¿cómo es esto? Dice, si no he conocido varón. O sea, ¿cómo es? No he estado con nadie más. El ángel le dice que va a ser depositado en ella el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Y ella hace un cántico.
que comienza de la siguiente manera. Lucas 1, verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, está hablando y devolviéndose al Edén, de la cadena que comenzó desde allá hasta la fecha. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? Va a decir la razón. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Qué es tener temor a Dios? ¿Miedo y esconderse? No. El miedo es una conducta natural del ser humano, una respuesta natural, una respuesta que se hace ante la adversidad. Si cayó un árbol, un rayo, se asusta a la persona, eso es miedo. Es una alerta para estar atento. El temor no es eso. El temor consiste en esto, y voy a describirlo de la mejor manera que Dios pudo ponerlo en mi corazón y yo pueda decirlo. Se llama dolor sangrante. Ese es el temor a Dios. Dolor sangrante de ofender a Dios. Ese es el temor. El temor no tiene que ver con miedo. El temor tiene que ver con estar dolido, con sufrir por ofender a Dios, aun cuando me mande al infierno. Porque mi camino, el correcto, el que yo debería recibir por justicia, es el infierno. Pero Dios, en su misericordia, que son nuevas todos los días, es que Dios me da a mí lo que no merezco, en lugar de darme a mí lo que sí merezco. Justicia es darme lo que merezco. Misericordia es darme lo que no merezco. Y las consecuencias que el día a día yo enfrento por mis actos, mis hermanos, eso es también misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios podría destruirnos al instante y decir: te quito y ya no me sirves, váyase para el infierno, pero día a día Él nos da más tiempo, día a día alarga su longanimidad para que nosotros podamos ir siendo formados en un proceso de disciplina que se llama santificación. Cuando nuestra hermana experimentó el accidente que experimentó, para un hijo de Dios que ama a Dios, lo único que puede ver es misericordia. Eso es lo único que puede ver. No castigo, misericordia. Cuando nos levantamos, como nuestra hermana doña Carmen, que se levantó de la cama y hoy está aquí con nosotros, todo el proceso que pasó, eso es misericordia. Tiempo para poder agradar a Dios, más tiempo para agradar a Dios. Cuando nuestro hermano Justin le pasa lo mismo, eso es misericordia. Cuando mi esposa y yo pasamos por el COVID y nos levantamos de ahí junto con mis hermanos que pasaron por el COVID, eso es misericordia. Entonces, mi hermano y mi hermana, al tema que hoy estamos tocando, al cual le llamé castigo o consecuencia, le vamos a llamar consecuencias. Pero las consecuencias pueden ser modificadas por Dios en el tanto nosotros vayamos haciendo lo que nos toca hacer. ¿Y qué nos toca hacer, mis hermanos? Lo voy a resumir para no decir todos los mandamientos en las palabras de Jesús. Estos son los dos grandes mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el fundamento. Y al prójimo como a ti mismo. Sobre eso se construye todo. Si hacemos esto, agradamos a Dios. Si amamos a Dios, no mentimos, no deseamos mal. Si amamos a Dios, no blasfemamos, no robamos. Si amamos al prójimo, por lo consiguiente, no vamos a hacer esas cosas tampoco.
Y si amo a Dios y amo al prójimo, solo va a salir de mi boca una sola frase: ¿es posible que pase de mí esta copa? Dijo nuestro Señor, refiriéndose a que si se le podía evitar a él las consecuencias de lo que había iniciado en el Edén. Pero no se podía evitar. Entonces las consecuencias que eran para usted y para mí, que era infierno, se pusieron en los hombros del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que caminara 3 millas hasta la cruz, con su espalda expuesta, sus músculos expuestos, sangrante, para que todo dolor que nosotros recibamos lo podamos canalizar a través de él. Y por eso el libro de Hebreos dice: ustedes aún no han resistido hasta la sangre. O sea, está diciendo, lo que les está pasando a ustedes no es nada, porque todo lo llevó él sobre sus hombros. ¿Sabe usted, o podría imaginarse usted, con su espalda expuesta, sus músculos expuestos, donde aún hasta los huesos se ven expuestos por todos los latigazos que recibió como consecuencia, no de sus actos, sino como castigo por la consecuencia de nuestros actos? Recostado a una cruz áspera, donde se movía constantemente y se raspaba aún más su espalda, por amor a usted y a mí, para que solo hagamos una cosa. Y eso es todo lo que nos está pidiendo él: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por el mensaje, Señor, y te rogamos, Padre, que haga realmente, Señor, que haga mella y tome autoridad en nuestros corazones y en nuestras mentes. A veces pensamos que tenemos muchos años por delante y no sabemos si esta misma noche llamarás a nuestras almas, Señor, y tú has dicho: al hombre que construyó el granero le llamaste insensato. Porque nos preocupamos por cosas de este mundo y olvidamos realmente el propósito por el cual nos creaste, Señor, para la alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. Y no podemos alabarte con manos santas si no amamos, Señor, a nuestros hermanos. Porque bien lo dijiste, Señor, a través de nuestro hermano Juan: quien no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz. Y quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Ayúdanos, Señor, a entender que las consecuencias de nuestros actos las debemos de enfrentar, Señor, pero que el castigo fue sobre tu espalda, Señor, para que nosotros podamos corregir nuestro rumbo. Y gracias por eso, Jesús. Gracias, Padre bueno, porque lo que dijiste en Eva lo revertiste en María, en el momento que tú decidiste, Señor, utilizar a otro ser humano para introducirte, irrumpir en este mundo con gloria, Señor, perdón y majestad. En tu nombre santo, Jesús. Dios nos Amén. envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, yo triunfaré.
tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver